Él estaba arrodillado en medio de la plaza. El hacendado lo había llamado perro sin dueño, y tirado su dinero al polvo. Todo el pueblo miraba. Nadie decía nada. Nadie se movía. Porque todos sabían que enfrentarse a don Sebastián Aguirre significaba la ruina, o algo peor. Pero lo que don Sebastián no sabía, lo que nadie en ese pueblo sabía, es que ese campesino humillado guardaba algo bajo el piso de su jacal. Un papel amarillento. Un documento de 64 años de antigüedad. Un título de propiedad firmado por Benito Juárez que demostraba que esas tierras nunca fueron del hacendado. Y en 7 días, ese papel iba a cambiar todo. Pero aquí viene lo interesante, ¿por qué ese campesino nunca usó ese documento antes? ¿Por qué su padre murió sin reclamarlo? ¿Y cómo un simple papel puede vencer a un hombre con pistoleros, dinero y todo el poder de la región? Más importante aún, ¿ese documento realmente sirve de algo si el hacendado ya hizo desaparecer las copias oficiales hace décadas? Para entender esta historia, para entender por qué un pedazo de papel puede ser más poderoso que 1000 pistolas, tenemos que volver atrás. A 1856. Al momento en que el gobierno de Benito Juárez comenzó a repartir tierras a los campesinos. Y al momento en que los hacendados comenzaron a robarlas. Esta es una historia de justicia. De dignidad. De un hombre que lo perdió todo, menos la verdad. Y si quieres saber cómo termina este enfrentamiento, si quieres ver a un campesino humillado convertirse en el hombre que derrotó al cacique más poderoso de Guanajuato, entonces suscríbete ahora mismo a este canal. Dale like a este video. Porque lo que viene es una batalla que no se pelea con armas, sino con la verdad. Y te prometo que no te vas a arrepentir. Vamos a la historia. Él estaba arrodillado en medio de la plaza, con el sombrero en las manos y la cabeza gacha, mientras todo el pueblo lo miraba. El hacendado lo había llamado perro sin dueño. Y lo peor de todo, es que no podía hacer nada. O eso creía don Sebastián Aguirre. Porque lo que el hacendado no sabía, lo que nadie en ese pueblo sabía, es que ese campesino humillado guardaba bajo el piso de su jacal un papel amarillento que podía destruir el imperio del hombre más poderoso de Guanajuato. Un título de propiedad firmado en 1856. Un documento que demostraba que esas tierras, todas esas tierras que don Sebastián decía suyas, nunca le habían pertenecido. Esta historia ocurrió en 1920, en el pueblo de San Miguel de los Sauces, Guanajuato. 5 años después de que terminara la revolución, pero cuando el país todavía sangraba por las heridas de la guerra. Era un domingo de octubre, y el sol caía como plomo derretido sobre la plaza empedrada. Domingo Rentería tenía 45 años, la espalda doblada por 2 décadas de trabajo en la milpa, las manos callosas como corteza de mezquite, y una tristeza honda en los ojos que no se le quitaba desde que enterró a su esposa 3 años atrás. Pero ese domingo, esa tristeza se mezcló con algo más oscuro. Algo que llevaba años dormido dentro de él. Rabia. Y antes de que continúe con esta historia, compadre, necesito que me hagas un favor. Si estas historias de justicia, de hombres que se levantan contra la injusticia te llegan al corazón, suscríbete a este canal. Dale like a este video. Porque estas historias no se cuentan solas, y necesito saber que hay gente que todavía cree que la verdad y la dignidad valen la pena. Comenta aquí abajo si alguna vez has sentido que el poderoso te pisoteó, porque esta historia es para ti. Ahora sí, sigamos. Don Sebastián Aguirre era el hombre más rico de la región. Dueño de la hacienda de San Cristóbal, de más de 2000 hectáreas que se extendían como un mar verde hasta donde alcanzaba la vista. Tenía pistoleros a su servicio, caballos pura sangre, una casa de cantera rosa en el centro del pueblo, y al presidente municipal en el bolsillo. Cuando don Sebastián hablaba, todos callaban. Cuando don Sebastián ordenaba, todos obedecían. Y ese domingo, don Sebastián había ordenado que Domingo Rentería se presentara en la plaza a las 11 de la mañana para pagar la renta atrasada de las tierras que trabajaba. 150 pesos. Una fortuna para un campesino que apenas sacaba para comer. Domingo llegó temprano, con sus únicos 30 pesos ahorrados en un pañuelo anudado. Sabía que no era suficiente. Sabía lo que venía. Pero tenía que intentarlo. Tenía que rogar. Porque esas tierras eran todo lo que le quedaba.
Ahí había nacido, ahí había criado a sus 3 hijos antes de que se fueran al norte buscando trabajo, ahí había enterrado a Luz María, su esposa, bajo el nogal grande que ella tanto quería. No eran solo tierras. Eran memoria. Eran sangre. Cuando don Sebastián llegó a caballo, con su traje negro y su sombrero de ala ancha, con 4 de sus hombres armados detrás, la gente ya estaba reunida. Domingo se quitó el sombrero. Se adelantó. Extendió el pañuelo con los 30 pesos. Don Sebastián, aquí traigo lo que pude juntar. Sé que no es todo, pero si me da chance hasta la cosecha. Don Sebastián ni siquiera miró el dinero. Escupió al lado de las botas polvorientas de Domingo. ¿30 pesos? ¿Me vienes a ofrecer 30 pesos cuando me debes 150? ¿Quién te crees que soy, Rentería? ¿Tu compadre? ¿Tu limosnero? El silencio en la plaza era tan pesado que se podía sentir en los huesos. Las mujeres apretaban a sus niños contra sus faldas. Los hombres bajaban la mirada. El cura, parado en las escaleras de la iglesia, se dio la vuelta y entró al templo sin decir palabra. Perdón, don Sebastián, yo no más. Cállate. Don Sebastián se bajó del caballo con un movimiento brusco que hizo que las espuelas sonaran contra las piedras. Llevas 6 meses sin pagar completo. 6 meses viviendo de mi tierra, comiendo de mi tierra, y ahora vienes con esta miseria. Eres un perro sin dueño, Rentería. Un perro que come las sobras y no agradece. Cada palabra era un latigazo. Domingo apretaba el sombrero entre las manos hasta deformarlo. Sentía las miradas de todos clavadas en su espalda. Sentía la vergüenza arderle en las orejas. Don Sebastián, esas tierras las trabajó mi padre, y mi abuelo antes que él. Yo nací ahí. Por favor. ¿Y qué? ¿Crees que porque tus muertos anduvieron por ahí las tierras son tuyas? Las tierras son de quien tiene los papeles, Rentería. Y los papeles dicen que son mías. Si tu padre y tu abuelo fueron tan pendejos que nunca registraron nada, pues ese es tu problema, no el mío. Ahí fue cuando don Sebastián hizo algo que cambió todo. Agarró los 30 pesos del pañuelo de Domingo, los miró con desprecio, y los aventó al aire. Los billetes volaron como hojas secas y cayeron en el polvo. Algunos rodaron hasta los pies de la gente. Nadie se movió a recogerlos. Ahí están tus 30 pesos, perro. Si los quieres, arrástrate y recógelos. Domingo Rentería se quedó inmóvil. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Las manos le temblaban. No de miedo. De rabia. Una rabia vieja, heredada, acumulada durante años de callar, de agachar la cabeza, de decir, sí, patrón, y, como usted diga, don Sebastián. Una rabia que le quemaba la garganta y le nublaba la vista. Pero no se arrastró. No recogió los billetes. Se quedó parado, mirando a don Sebastián a los ojos por primera vez en su vida. No voy a arrastrarme, don Sebastián. El hacendado se rió. Una risa seca, sin alegría. ¿No? Pues entonces te largas de esas tierras antes del próximo domingo. Si para entonces sigues ahí, mando a mis muchachos a sacarte a patadas y a quemar tu jacal. ¿Entendiste, Rentería? Tienes 7 días para desaparecer. Don Sebastián montó su caballo, le dio la espalda a Domingo, y se fue al trote, seguido por sus hombres. La gente comenzó a dispersarse en silencio. Nadie se acercó a Domingo. Nadie le dijo nada. El miedo es así. Te deja solo cuando más necesitas que alguien te mire a los ojos y te diga que no estás loco, que la injusticia es real. Domingo se agachó despacio. Recogió los 30 pesos del polvo. Los guardó en su morral. Y caminó de regreso a su jacal con la cabeza en alto, aunque por dentro estuviera destrozado. Porque sabía algo que don Sebastián Aguirre no sabía. Algo que nadie sabía. Y ese secreto, ese papel amarillento guardado en un cofre de lata oxidada bajo el piso de tierra de su cocina, iba a cambiar todo. Pero para que entiendas por qué ese papel era tan importante, tengo que contarte algo que pasó muchos años atrás. Algo que comenzó en 1856,
cuando el abuelo de Domingo recibió esas tierras de manos del mismísimo gobierno de Benito Juárez. Y esa historia, compadre, es la que te voy a contar en la siguiente parte. ¿Te está gustando esta historia? Comenta aquí abajo, Justicia, si crees que Domingo debe enfrentar a don Sebastián. Dale like si quieres saber qué dice ese papel que el campesino tiene escondido. Y suscríbete porque esta historia apenas comienza, y te prometo que el final te va a dejar sin aliento. No te vayas, que lo mejor está por venir. Domingo Rentería llegó a su jacal cuando el sol ya estaba cayendo detrás de los cerros. Las sombras se alargaban sobre la milpa seca, y el viento movía las hojas del nogal grande donde estaba enterrada Luz María. Cada paso que daba le pesaba como si cargara piedras en los hombros. No era cansancio del cuerpo. Era cansancio del alma. Ese tipo de cansancio que te deja cuando te humillan frente a todos y nadie dice nada. Cuando te das cuenta de que estás solo contra el mundo. Entró al jacal. 2 cuartos de adobe con techo de teja, un fogón de piedra, una mesa coja, un catre con cobijas remendadas. En la pared colgaba el rebozo de Luz María, desteñido por el tiempo. Domingo lo tocó con las yemas de los dedos, como si al hacerlo pudiera sentir otra vez el calor de su esposa. Cerró los ojos. Y por primera vez en 3 años, lloró. Lloró de rabia, de impotencia, de vergüenza. Lloró por todo lo que había callado, por todas las veces que había bajado la cabeza, por todos los años que había trabajado como burro en tierras que le decían que no eran suyas. Pero después de llorar, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se arrodilló junto al fogón. Y comenzó a escarbar la tierra con las manos. Ahí, enterrado a medio metro de profundidad, estaba el cofre de lata oxidada que su padre le había entregado antes de morir. No lo abras a menos que no haya de otra, le había dicho su padre con voz quebrada. Aquí está la verdad de nuestra familia. La prueba de que estas tierras son nuestras. Pero si lo usas, te van a querer matar. Así que úsalo solo cuando ya no tengas nada que perder. Domingo sacó el cofre. Lo limpió con su camisa. Las manos le temblaban. Hacía 20 años que no lo abría. 20 años desde que su padre murió y le hizo prometer que lo guardaría bien. La tapa estaba pegada por el óxido y la humedad. Tuvo que forzarla con un cuchillo. Y cuando finalmente se abrió, el olor a papel viejo y a tiempo detenido llenó el jacal. Adentro había 3 cosas. Un rosario de cuentas negras que había pertenecido a su abuela. Una foto amarillenta de su abuelo Esteban Rentería, parado frente al jacal que Domingo ahora habitaba, con un sombrero enorme y una mirada seria. Y el documento. El título de propiedad. Domingo lo sacó con cuidado, como si fuera un recién nacido. El papel estaba amarillento, quebradizo en las orillas, manchado en algunas partes por la humedad. Pero las letras todavía se podían leer. Letras formales, escritas con tinta negra que el tiempo había vuelto café. Título de propiedad. Por órdenes del Gobierno de la República Mexicana, bajo la autoridad del presidente Benito Juárez García y conforme a la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas del 25 de junio de 1856, se otorga al ciudadano Esteban Rentería Torres la propiedad plena y perpetua de 8 hectáreas de tierra ubicadas en el paraje conocido como Los Sauces, municipio de San Miguel, estado de Guanajuato. Ahí estaba. La verdad. La prueba. Esas tierras le habían sido entregadas a su abuelo Esteban durante la Reforma, cuando el gobierno de Juárez quitó las tierras a la iglesia y las repartió entre los campesinos. 8 hectáreas. No era mucho. Pero era suyo. De su sangre. De su apellido. Domingo leyó el documento completo. Al final estaba el sello oficial de la Secretaría de Fomento, la firma del notario de León, y una nota al margen que decía, copia certificada archivada en el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato. Año 1856. Folio 347. Las manos de Domingo temblaban tanto que tuvo que dejar el papel sobre la mesa. Se sentó en el banco de madera. Respiró hondo. Y entonces la memoria lo golpeó como un río crecido. Su abuelo Esteban había sido un hombre callado, de pocas palabras, pero de palabra firme.
Cuando llegó la reforma y el gobierno ofreció tierras a quien las trabajara, Esteban fue de los primeros en presentarse. No sabía leer ni escribir, pero puso su huella digital en el documento y juró que trabajaría esa tierra hasta el último día de su vida. Y lo hizo. Construyó el jacal con sus propias manos. Sembró maíz, frijol, calabaza. Plantó el nogal grande para que diera sombra a sus hijos. Y cada noche, antes de dormir, le decía a su hijo Luciano, el padre de Domingo: estas tierras son tuyas, mijo. Nadie te las puede quitar mientras tengas el papel. Pero llegó el porfiriato. Y con él llegaron los hacendados hambrientos de tierra. Don Heraclio Aguirre, el padre de don Sebastián, comenzó a comprar y robar tierras por toda la región. A algunos campesinos los convenció con dinero. A otros los asustó con pistoleros. Y a los que no se dejaban, simplemente les quemaba las cosechas o los acusaba de robos que nunca cometieron. Así fue creciendo la hacienda de San Cristóbal. Hectárea por hectárea. Despojo por despojo. Luciano Rentería, el padre de Domingo, vio cómo muchos de sus vecinos perdían sus tierras. Vio cómo el hacendado llegaba con papeles falsos diciendo que esas tierras siempre habían sido suyas. Vio cómo los campesinos, analfabetas y asustados, no tenían cómo defenderse. Y entonces Luciano hizo algo que le salvó la vida y le arruinó el alma: escondió el título de propiedad y aceptó trabajar las tierras como si fueran del hacendado. Pagaba renta. Se quitaba el sombrero. Decía: sí, patrón. Pero por dentro moría un poco cada día. ¿Por qué nunca lo usaste, papá?, le había preguntado Domingo una noche, años después, cuando su padre ya estaba enfermo y escupía sangre en un trapo. ¿Por qué nunca les mostraste el papel? Su padre lo había mirado con ojos hundidos, amarillos por la enfermedad. Porque don Heraclio tenía pistoleros, mijo. Y yo tenía hijos que alimentar. ¿De qué me servía tener la razón si me iban a matar? ¿De qué le servía a tu madre quedar viuda? Preferí vivir de rodillas a morir parado. Y esa decisión me ha perseguido cada noche de mi vida. Luciano Rentería murió sin haber usado nunca ese título. Murió sabiendo que las tierras eran suyas pero sin atreverse a reclamarlas. Y le hizo jurar a Domingo que solo usaría el documento cuando ya no tuviera nada que perder. Y ahora, sentado en su jacal con el papel entre las manos, Domingo entendía que ese momento había llegado. Ya no tenía nada que perder. Su esposa estaba muerta. Sus hijos estaban lejos. Don Sebastián lo había humillado públicamente y lo iba a correr en 7 días. Si no hacía algo ahora, perdería todo. Y la memoria de su abuelo, de su padre, de todas las manos que habían trabajado esa tierra, se perdería para siempre. Pero había un problema. Un problema enorme. Ese papel, por más legítimo que fuera, tenía 64 años de antigüedad. Estaba deteriorado. Y lo peor de todo, don Sebastián Aguirre tenía dinero, pistoleros, abogados, y al presidente municipal de su lado. ¿Quién le iba a creer a un campesino viejo con un papel amarillento? ¿Quién se iba a atrever a ir contra el hombre más poderoso de la región? Domingo se levantó. Encendió una vela. Y miró el título bajo la luz temblorosa de la llama. Leyó de nuevo la última línea: copia certificada archivada en el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato. Ahí estaba la clave. Si existía una copia certificada en el Archivo de León, entonces su documento no era el único. Había respaldo oficial. Había prueba que nadie podía destruir. Pero, ¿seguiría ahí esa copia después de tantos años? ¿O don Heraclio Aguirre la habría hecho desaparecer igual que hizo desaparecer los títulos de tantos otros campesinos? Domingo apagó la vela. Se acostó en el catre con el documento sobre el pecho. Y esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo de vigas oscuras, escuchando el viento silbar entre las tejas, sintiendo el peso del título sobre su corazón como si fuera una piedra de molino. Al amanecer, tomó una decisión. Iría a ver a don Perfecto Zamora, el notario anciano del pueblo. Don Perfecto era el único hombre que había conocido a su abuelo Esteban. El único que podría certificar que ese documento era auténtico.
Y si Don Perfecto le confirmaba que la copia seguía en el archivo de León, entonces Domingo sabría que tenía una oportunidad. Una sola oportunidad de recuperar lo que siempre fue suyo. Se lavó la cara con agua fría del cántaro. Se puso su camisa menos remendada. Guardó el título en un morral de manta. Y salió del jacal con el sol apenas asomándose por el horizonte. No sabía que don Sebastián Aguirre ya estaba moviendo sus piezas. No sabía que el hacendado había dado órdenes a sus hombres de quemar la milpa de Domingo esa misma noche. Y no sabía que lo que venía era mucho peor que la humillación en la plaza. Pero lo iba a descubrir muy pronto. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, necesito que hagas algo por mí. Comenta, adelante Domingo, si crees que debe pelear por lo que es suyo. Dale like para que más gente conozca esta historia de justicia. Y suscríbete a este canal porque lo que viene en la siguiente parte te va a dejar sin aliento. Don Sebastián no va a quedarse de brazos cruzados, y Domingo está a punto de descubrir que la verdad no siempre es suficiente cuando el enemigo tiene todo el poder. No te vayas. Esto apenas empieza. Domingo caminó por el pueblo cuando las calles todavía estaban vacías. El aire olía a leña quemada y a tierra mojada por el rocío de la madrugada. Los gallos cantaban desde los corrales. Las mujeres comenzaban a prender sus fogones. Todo parecía normal. Pero Domingo sentía un nudo en el estómago que no lo dejaba respirar tranquilo. Algo malo venía. Lo presentía en los huesos. La casa de Don Perfecto Zamora estaba en la calle de atrás de la iglesia. Una casa vieja de adobe con puertas de madera carcomida y ventanas con rejas oxidadas. Don Perfecto tenía 83 años. Había sido notario del pueblo durante más de 50 años, hasta que la vista se le fue apagando y las manos le comenzaron a temblar tanto que ya no podía escribir. Ahora vivía solo, cuidado por una sobrina que le llevaba comida y le limpiaba la casa una vez por semana. Domingo tocó la puerta con los nudillos. Esperó. Volvió a tocar. Adentro se escucharon pasos lentos, arrastrando los pies sobre las baldosas. ¿Quién es?, preguntó una voz quebrada desde adentro. Soy yo, Don Perfecto. Domingo Rentería. Necesito hablar con usted. Se escuchó el ruido de un cerrojo oxidado. La puerta se abrió despacio. Don Perfecto Zamora apareció en el umbral. Era un hombre encorvado, flaco como un Cristo de palo, con los ojos nublados por las cataratas y una barba blanca sin arreglar. Llevaba un suéter de lana café lleno de agujeros y unos pantalones sostenidos con un mecate. ¿Rentería? ¿El nieto de Esteban? Sí, Don Perfecto. Necesito su ayuda. El anciano lo miró con esos ojos nublados que parecían mirar más allá de las cosas. Asintió despacio. Pasa, muchacho. Pasa. El interior de la casa olía a cerrado, a libros viejos, a tiempo detenido. Había papeles apilados por todos lados, cajas de madera con documentos amarillentos, estantes llenos de tomos polvorientos. Don Perfecto se sentó en una silla de mimbre que crujió bajo su peso. Le hizo una señal a Domingo para que se sentara frente a él. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Domingo sacó el título de propiedad del morral. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Esto, Don Perfecto. Necesito saber si este documento es válido. Si todavía sirve de algo después de tantos años. Don Perfecto se acercó a la mesa. Acercó la cara al papel hasta casi tocarlo con la nariz. Entrecerró los ojos. Pasó los dedos temblorosos sobre las letras. Y entonces algo cambió en su expresión. Sus labios se movieron en silencio, como si estuviera rezando. Una lágrima le rodó por la mejilla arrugada. Dios mío. Este es el título de tu abuelo Esteban. Yo estuve ahí el día que lo firmó. Yo fui testigo. Domingo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Entonces es válido? ¿Entonces puedo usarlo para demostrar que las tierras son mías? Don Perfecto se quedó en silencio un momento largo. Demasiado largo. Y cuando habló, su voz temblaba. El documento es legítimo, Domingo. Pero eso no significa que te vaya a servir de algo.
¿Por qué no? Porque don Sebastián Aguirre tiene el poder, muchacho. Tiene dinero, pistoleros, abogados, y al presidente municipal en su bolsillo. Él puede decir que este papel es falso. Puede decir que tu abuelo nunca existió. Y nadie lo va a contradecir porque todos le tienen miedo. Domingo golpeó la mesa con el puño. El ruido hizo que don Perfecto diera un respingo. Pero aquí dice que hay una copia certificada en el registro de León. Si esa copia todavía existe, entonces no puede negar nada. Es prueba oficial del gobierno. Don Perfecto bajó la cabeza. Respiró hondo. Y lo que dijo después le cayó a Domingo como un balde de agua helada. Esa copia ya no existe, muchacho. ¿Qué? Don Heraclio Aguirre, el padre de don Sebastián, hizo desaparecer esa copia hace muchos años. En los tiempos de Porfirio Díaz, cuando los hacendados hacían lo que les daba su gana. Don Heraclio pagó al jefe del archivo de León para que perdiera todos los títulos de los campesinos de esta región. Así pudo quedarse con miles de hectáreas sin que nadie pudiera demostrar nada. Tu abuelo Esteban lo supo. Por eso escondió el título original. Pero sin la copia certificada del archivo, este papel es solo eso, un papel viejo que don Sebastián puede decir que es falso. Domingo sintió que el mundo se le venía encima. Todo su valor, toda su esperanza, se derrumbaba como una casa de adobe bajo la lluvia. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? Don Perfecto se quedó callado un momento. Luego levantó la vista. Y en esos ojos nublados, Domingo vio un brillo de algo que parecía esperanza. Hay algo. Pero es peligroso. Y si te descubren, don Sebastián te va a matar. Dígame qué es. Las copias no desaparecieron todas. Don Heraclio pagó para que las perdieran, pero el viejo archivista de León, don Ezequiel Montoya, era un hombre honesto. No quiso destruir los documentos. Los escondió. Los guardó en una bodega secreta en el sótano del registro. Y antes de morir, hace como 10 años, le dijo a su hijo Tomás dónde estaban. Tomás Montoya trabaja ahora en el archivo de León. Si logras hablar con él, si logras convencerlo de que te ayude, tal vez puedas recuperar la copia de tu título. Domingo sintió que el aire le volvía a los pulmones. ¿Y dónde puedo encontrar a ese Tomás Montoya? En León. En el registro público de la propiedad. Pero escúchame bien, Domingo. Don Sebastián tiene ojos y orejas en todas partes. Si sabe que estás buscando esa copia, va a mandar a sus hombres a detenerte. Y si eso no funciona, te va a matar. Así de simple. Domingo se levantó de la silla. Guardó el título en el morral. Voy a ir a León. Hoy mismo. Espera. Don Perfecto se levantó con dificultad. Caminó hasta un estante. Sacó una carta ya escrita en un sobre amarillento. Dale esto a Tomás. Es una carta mía explicándole quién eres y por qué necesitas su ayuda. Él confía en mí. Tal vez eso te abra la puerta. Domingo tomó la carta. La guardó junto al título. Gracias, don Perfecto. No sabe cuánto significa esto para mí. El anciano lo agarró del brazo con sus manos temblorosas. Ten cuidado, muchacho. Don Sebastián no perdona. Y cuando se entere de lo que estás haciendo, no va a parar hasta destruirte. Domingo salió de la casa con la carta y el título guardados en el morral. El sol ya estaba alto. Las calles del pueblo comenzaban a llenarse de gente. Tenía que irse rápido. León estaba a 2 días de camino a caballo. Si salía ahora, podía llegar mañana por la tarde, buscar a Tomás Montoya, conseguir la copia, y regresar antes del domingo. Pero cuando llegó a su jacal, se quedó paralizado. La milpa estaba quemada. Todo. El maíz, el frijol, las calabazas. Solo quedaban tallos negros y cenizas. El humo todavía subía en columnas delgadas hacia el cielo. Y en medio de la destrucción, clavado en el suelo con un machete, había un trapo blanco con un mensaje escrito con carbón. Tienes 3 días, Rentería. Si no te largas, sigues tú.
Domingo sintió que la rabia le subía como bilis por la garganta. Don Sebastián no había esperado al domingo. Había mandado a sus hombres a quemar la milpa en la madrugada, mientras él estaba con Don Perfecto. Era una advertencia. Una amenaza. Pero también era un error. Porque ahora Domingo sabía que Don Sebastián tenía miedo. Sabía que el hacendado estaba nervioso. Y cuando un hombre poderoso tiene miedo, es porque sabe que su poder está construido sobre mentiras. Domingo no tenía caballo. Había tenido que venderlo el año pasado para pagar la renta. Pero el compadre Jacinto, que vivía 2 milpas más allá, tenía una yegua vieja que tal vez le podría prestar. Domingo corrió hasta la casa de Jacinto. Tocó la puerta con urgencia. Jacinto abrió. Era un hombre de su edad, con bigote grueso y ojos desconfiados. ¿Qué pasó, Domingo? Te ves como si hubieras visto al diablo. Necesito que me prestes tu yegua, compadre. Tengo que ir a León. Es urgente. Jacinto miró hacia los lados, como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. ¿A León? ¿Para qué? No puedo explicarte ahora. Pero es la única manera de salvar mi tierra. Por favor, compadre. Jacinto dudó. Se mordió el labio. Finalmente asintió. Está en el corral. Pero tráemela de regreso, Es lo único que tengo. Domingo le apretó el hombro con agradecimiento. Ensillaron la yegua. Domingo montó. Y salió al galope hacia el camino de León sin mirar atrás. No sabía que uno de los hombres de don Sebastián lo había visto salir del pueblo. No sabía que ese hombre ya estaba cabalgando hacia la hacienda para avisarle al patrón. Y no sabía que don Sebastián, al enterarse, iba a sonreír como lobo hambriento y decir: así que quiere pelear, ¿verdad? Pues que vaya a León. Que busque lo que quiera. De todas formas, nunca va a poder usarlo contra mí. Y cuando regrese, si es que regresa, lo voy a estar esperando. La trampa estaba lista. Y Domingo Rentería cabalgaba directo hacia ella sin saberlo. ¿Crees que Domingo va a encontrar esa copia en León? ¿O don Sebastián va a lograr detenerlo antes? Comenta, sigue Domingo, si quieres que llegue a tiempo. Dale like si esta historia te tiene al borde del asiento. Y suscríbete porque la siguiente parte es donde todo explota. Donde la justicia y el poder van a chocar de frente. Y te juro que no te vas a arrepentir. Dale like ahora y vamos a la siguiente parte. Domingo llegó a León al caer la tarde del día siguiente. La yegua venía jadeando, con la boca llena de espuma y las patas temblando. Habían cabalgado casi sin parar, deteniéndose solo para que el animal bebiera agua en los arroyos del camino. Domingo traía el cuerpo molido, la espalda adolorida, pero el corazón lleno de una esperanza que no sentía desde hacía años. El registro público de la propiedad era un edificio de cantera gris, viejo y sombrío, con ventanas altas y rejas de hierro. Domingo amarró la yegua afuera, se quitó el polvo del camino como pudo, y entró. Adentro olía a papel viejo, a humedad, a tinta. Había estantes enormes llenos de carpetas y legajos polvorientos. Un hombre joven, de unos 30 años, con lentes redondos y camisa blanca remangada, estaba sentado detrás de un escritorio revisando unos documentos. Buenas tardes. Busco a Tomás Montoya. El joven levantó la vista. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Domingo sacó la carta de Don Perfecto. Se la entregó con manos temblorosas. Don Perfecto Zamora me dijo que usted podría ayudarme. Es urgente. Tomás tomó la carta. Rompió el sobre. Leyó en silencio. Y mientras leía, su expresión cambió. Primero sorpresa, luego preocupación, finalmente algo parecido a la determinación. Cuando terminó, dobló la carta y miró a Domingo directo a los ojos. ¿Usted es el nieto de Esteban Rentería? Sí, señor. ¿Y tiene el título original? Domingo lo sacó del morral. Tomás lo revisó bajo la luz de la lámpara del escritorio. Pasó los dedos sobre el sello, sobre la firma del notario, sobre cada línea escrita hace 64 años.
Y asintió despacio. Es auténtico. Y si mi padre no me mintió, la copia certificada todavía está en la bodega del sótano. Pero necesito que entienda algo, señor Rentería. Si le doy esa copia, me estoy arriesgando. Los Aguirre tienen poder. Si se enteran de que yo lo ayudé, puedo perder mi trabajo. O algo peor. Domingo se quitó el sombrero. Lo apretó entre las manos. Yo sé que le estoy pidiendo mucho. Pero esas tierras son todo lo que me queda. Es lo único que me dejaron mi abuelo y mi padre. Y don Sebastián me las quiere quitar con mentiras. Yo nomás quiero justicia. No más eso. Tomás se quedó mirándolo un momento largo. Luego se levantó. Espéreme aquí. Voy a bajar al sótano. Si encuentro la copia, se la voy a dar. Pero si alguien pregunta, usted nunca estuvo aquí. ¿Entendido? Entendido. Tomás salió de la oficina. Domingo escuchó sus pasos bajando unas escaleras. Después, silencio. Un silencio que se sentía pesado, denso, lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo. Domingo rezaba en voz baja. Rezaba al Dios en el que ya casi no creía. Rezaba a su abuelo Esteban, a su padre Luciano, a su esposa Luz María. Ayúdenme, decía entre dientes. Ayúdenme a recuperar lo que es nuestro. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Y cuando Domingo ya pensaba que algo había salido mal, Tomás regresó. Venía con una carpeta polvorienta en las manos. La puso sobre el escritorio. La abrió. Y ahí estaba. La copia certificada. El mismo texto que el título original, pero en papel oficial del gobierno, con sellos rojos, con firmas de funcionarios, con todo el peso de la ley detrás. Aquí está, señor Rentería. Folio 347. Año 1856. 8 hectáreas a nombre de Esteban Rentería Torres. Todo legal. Todo válido. Domingo sintió que las piernas se le aflojaban. Tuvo que apoyarse en el escritorio para no caerse. Las lágrimas le rodaban por las mejillas sin que pudiera detenerlas. Gracias. Gracias, señor Montoya. No sabe lo que esto significa para mí. Tomás hizo una copia de la copia. Le dio ambas a Domingo. Llévese las dos. Una por si acaso. Y tenga mucho cuidado. Los Aguirre no van a dejar que esto pase así nomás. Van a pelear. Van a mentir. Van a intentar destruirlo de cualquier manera. Pero usted tiene la ley de su lado. Y eso, en este país, todavía significa algo. Aunque no siempre es suficiente. Domingo guardó las copias junto al título original. Estrechó la mano de Tomás con fuerza. Que Dios se lo pague. Váyase rápido. Y buena suerte. Domingo salió del registro cuando el sol ya se estaba poniendo. Montó la yegua exhausta. Y comenzó el camino de regreso a San Miguel de los Sauces. Sabía que tenía que llegar antes del domingo. Sabía que don Sebastián iba a estar esperándolo. Pero ahora tenía en las manos lo que necesitaba para enfrentarlo. Tenía la verdad. Y la verdad, aunque sea escrita en papel amarillento y guardada durante décadas en un sótano polvoriento, tiene un poder que ningún pistolero ni ningún abogado pueden destruir. Llegó a su pueblo el sábado por la noche. Estaba tan cansado que apenas podía mantenerse en la silla. Devolvió la yegua a Jacinto. Le agradeció sin dar muchas explicaciones. Y se fue a su jacal. Durmió 2 horas. Y al amanecer del domingo, se bañó en la tina de zinc, se puso su ropa menos remendada, guardó los documentos en el morral, y salió hacia la plaza. Porque don Sebastián Aguirre había convocado asamblea pública. Había mandado avisar por todo el pueblo que ese domingo, a las 11 de la mañana, se iba a resolver el problema del invasor Rentería de manera legal y definitiva. Todos tenían que estar presentes. El cura, el presidente municipal, los campesinos, las mujeres, los niños. Todos. Cuando Domingo llegó a la plaza, ya estaba llena de gente.
Más de 200 personas. Todos callados, con caras de miedo, mirando hacia el centro donde estaba don Sebastián Aguirre, montado en su caballo negro, con su traje de charro bordado, con 4 pistoleros a su lado y el presidente municipal parado junto a él como un perro faldero. Don Sebastián vio llegar a Domingo. Sonrió. Una sonrisa de lobo. Miren quién llegó. El invasor. El que se cree dueño de lo ajeno. Acércate, Rentería. Acércate para que todos te vean bien. Domingo caminó hacia el centro de la plaza. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar en el pecho. Pero no bajó la mirada. No agachó la cabeza. Caminó con la frente en alto, apretando el morral contra su costado. Don Sebastián se bajó del caballo. Sacó unos papeles de su saco. Los mostró al público. Aquí tengo los documentos de la Hacienda de San Cristóbal. Documentos legales que demuestran que esas tierras donde vive este hombre son mías. Compradas por mi padre en 1890. Registradas ante notario. Con todos los sellos oficiales. Y este hombre, este invasor, lleva 20 años viviendo ahí sin pagar lo que debe, sin respetar la propiedad privada, creyendo que porque su abuelo anduvo por ahí hace 1000 años tiene derecho a quedarse. La gente murmuraba. Algunos asentían. Otros miraban a Domingo con lástima. El presidente municipal, un hombre gordo con bigote de morsa, dio un paso adelante. Domingo Rentería, por órdenes del hacendado don Sebastián Aguirre y con el respaldo de la autoridad municipal, se te ordena desalojar las tierras que ocupas ilegalmente antes de que termine este día. Si no lo haces, serás removido por la fuerza. ¿Tienes algo que decir? El silencio en la plaza era absoluto. Todos esperaban que Domingo se arrodillara. Que suplicara. Que pidiera perdón y más tiempo. Como siempre había hecho. Pero Domingo no se arrodilló. Si tengo algo que decir. Metió la mano en el morral. Sacó el título original. Sacó las 2 copias certificadas del registro de León. Y las levantó en alto, para que todos las vieran. Estas tierras no son de don Sebastián. Nunca lo han sido. Estas tierras le fueron entregadas a mi abuelo, Esteban Rentería, en 1856, por órdenes del gobierno de Benito Juárez. Aquí está el título original. Y aquí están las copias certificadas del Registro Público de León. Folio 347. Con todos los sellos oficiales. Con todas las firmas. Con toda la ley. El murmullo en la plaza se convirtió en un rugido. La gente se empujaba para ver los papeles. Don Sebastián palideció. Dio un paso atrás. Eso es falso. Son papeles viejos sin valor. Pero en ese momento, una voz débil pero firme se escuchó desde la entrada de la plaza. No son falsos. Era don Perfecto Zamora. Caminaba apoyado en un bastón, temblando de pies a cabeza, pero con la mirada fija en don Sebastián. Yo fui testigo cuando Esteban Rentería recibió ese título. Yo estuve ahí. Y esas copias son auténticas porque yo mismo las registré en León hace 64 años. Don Sebastián, su padre robó esas tierras con mentiras y sobornos. Pero la verdad siempre sale a la luz. Aunque tarde décadas. El presidente municipal se acercó a Domingo. Tomó los documentos con manos temblorosas. Los revisó. Miró los sellos. Leyó las firmas. Y palideció. Don Sebastián gritó. No me importa qué papel tenga. Esas tierras son mías. Pero esta vez, nadie lo apoyó. Esta vez, la gente comenzó a murmurar más fuerte. Los campesinos que habían perdido sus tierras, los que habían sido despojados, los que habían callado por décadas, comenzaron a levantarse. Y Domingo Rentería, de pie en el centro de la plaza, con los documentos en la mano, supo que había ganado. ¿Puede don Sebastián recuperarse de esto? ¿O Domingo finalmente tendrá su justicia? Comenta, justicia, si crees que Domingo merece ganar. Dale like si esta historia te tiene al borde del corazón. Y suscríbete porque la última parte, la resolución de todo esto, te va a dejar sin palabras.
No te pierdas el final. Dale like ahora. Don Sebastián Aguirre no estaba acostumbrado a perder. Nunca en su vida había tenido que agachar la cabeza ante nadie. Pero ahí estaba, en medio de la plaza, viendo cómo todo su poder se desmoronaba como una casa de adobe bajo la lluvia. El presidente municipal tenía los documentos en las manos y la cara descompuesta. La gente murmuraba cada vez más fuerte. Y Domingo Rentería, ese campesino que hacía una semana estaba arrodillado en el polvo, ahora estaba parado frente a él con la cabeza en alto y la mirada firme. Don Sebastián dio un paso adelante. La voz le salió ronca, llena de rabia contenida. Esos papeles no valen nada, Rentería. Son documentos viejos de un gobierno que ya no existe. Benito Juárez está muerto. La reforma fue hace casi 70 años. Las cosas cambiaron. Y ahora yo soy el dueño de esas tierras. Yo las compré legalmente. Yo tengo los documentos notariados. Domingo no se movió. No bajó la mirada. Usted no compró nada, don Sebastián. Su padre robó esas tierras. Hizo desaparecer los títulos de los campesinos. Pagó sobornos. Metió miedo. Pero la ley sigue siendo la ley. Y estos documentos, levantó los papeles más alto, demuestran que mi abuelo recibió estas tierras del gobierno legítimo de México. Y ningún papel falso que tenga usted puede cambiar eso. El presidente municipal tosió nervioso. Miró a don Sebastián. Luego miró a Domingo. Luego miró a la multitud que cada vez estaba más inquieta. Y por primera vez en muchos años, el presidente municipal tuvo que tomar una decisión que no le convenía, tenía que ponerse del lado de la ley o perder cualquier credibilidad que le quedara. Don Sebastián, dijo con voz temblorosa. Estos documentos parecen ser legítimos. Tienen los sellos oficiales del Registro de León. Tienen las firmas correctas. Y don Perfecto Zamora, que fue notario de este pueblo durante 50 años, los está certificando. Yo no puedo ignorar esto. Don Sebastián se volvió hacia él como víbora. ¿Me estás diciendo que le vas a creer a este muerto de hambre? ¿A este campesino ignorante que trae unos papeles amarillentos? ¿Olvidaste quién te paga el sueldo? ¿Olvidaste quién te puso en ese puesto? El presidente municipal tragó saliva. Sudaba. Pero la presión de toda la plaza, de todos esos ojos mirándolo, esperando que hiciera lo correcto, era demasiada. Don Sebastián, con todo respeto, la ley es la ley. Y si estos documentos son auténticos, entonces el señor Rentería tiene derecho a esas tierras. Don Sebastián dio un paso atrás. Los puños cerrados. La mandíbula apretada. Y entonces hizo lo que los hombres poderosos siempre hacen cuando se quedan sin argumentos, recurrió a la amenaza. Está bien. Muy bien. Se volvió hacia Domingo. Tienes tus papeles. Tienes a este inútil de tu lado. Pero yo tengo algo que tú nunca vas a tener, dinero y poder. ¿Crees que con esos papeles viejos vas a poder vivir en paz? Te voy a hacer la vida imposible, Rentería. Te voy a cerrar el acceso al agua de riego. Nadie en este pueblo te va a vender semillas ni herramientas. Ningún comerciante te va a fiar. Vas a morirte de hambre en tu tierra. Y cuando estés tan desesperado que no aguantes más, vas a venir arrastrándote a suplicarme que te la compre. Por una miseria. El silencio volvió a caer sobre la plaza. La gente miraba a Domingo esperando su respuesta. Don Sebastián sonrió. Creía que había ganado. Porque sabía que el poder real no está en los papeles. Está en el miedo. En el control. En la capacidad de destruir al que se te opone. Pero entonces pasó algo que don Sebastián no esperaba. Jacinto, el compadre que le había prestado la yegua a Domingo, dio un paso adelante. Yo le voy a vender semillas a Domingo. Y le voy a fiar lo que necesite. Don Sebastián se volvió hacia él con ojos de fuego. ¿Tú? ¿Te atreves a? Sí, me atrevo. Jacinto se quitó el sombrero. Porque estoy harto de vivir con miedo. Estoy harto de ver cómo usted pisotea a la gente nomás porque tiene dinero.
Domingo peleó por lo suyo. Y yo lo voy a apoyar. Y entonces otro hombre se adelantó. Luego otro. Y otro. Uno por uno, los campesinos que habían estado callados durante años comenzaron a hablar. Yo le voy a ayudar a sembrar. Yo le voy a prestar mi yunta de bueyes. Yo le voy a dar acceso al agua de mi pozo. Nosotros no le tenemos miedo, don Sebastián. La plaza se llenó de voces. De murmullos. De algo que don Sebastián nunca había sentido antes, resistencia. El pueblo entero, cansado de ser pisoteado, estaba levantándose. No con armas. No con violencia. Sino con solidaridad. Con dignidad. Don Sebastián miró alrededor. Vio las caras de la gente. Vio que había perdido algo más importante que un pedazo de tierra, había perdido el miedo que la gente le tenía. Y sin miedo, su poder no era nada. Se acercó a Domingo. Le habló en voz baja, solo para que él lo escuchara. Te ofrezco 2,000 pesos por esas tierras. El doble de lo que valen. Tómalo y vete. Comienza en otro lado. Porque si te quedas aquí, te juro que te vas a arrepentir. Domingo lo miró directo a los ojos. Y habló con una voz tranquila pero firme. Esas tierras no están en venta, don Sebastián. No por 2,000 pesos. No por 10,000. No por todo el dinero del mundo. Porque no son solo tierras. Son la memoria de mi abuelo. Son el sudor de mi padre. Son las manos de mi esposa que las trabajó conmigo. Son mi dignidad. Y eso no tiene precio. Don Sebastián apretó los dientes. Miró a sus pistoleros. Por un momento, Domingo pensó que iba a ordenarles que dispararan. Pero no lo hizo. Porque había demasiada gente. Demasiados testigos. Y hasta un hombre como don Sebastián sabía que hay momentos en los que la violencia solo empeora las cosas. Se dio la vuelta. Montó su caballo. Y antes de irse, dijo en voz alta para que todos escucharan. Esto no se queda así, Rentería. Esto apenas comienza. Y se fue al galope, seguido por sus hombres, dejando una estela de polvo y rabia. La plaza explotó en murmullos. La gente se acercó a Domingo. Le dieron palmadas en la espalda. Le estrecharon la mano. Don Perfecto Zamora se acercó con lágrimas en los ojos. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, muchacho. Muy orgulloso. El presidente municipal, nervioso y sudoroso, le entregó los documentos a Domingo. Voy a registrar esto en el archivo municipal. Oficialmente, esas 8 hectáreas son suyas. Y nadie, ni don Sebastián ni nadie, se las puede quitar. Domingo tomó los papeles. Los guardó en el morral. Y por primera vez en semanas, sintió algo que había olvidado, paz. Los meses siguientes no fueron fáciles. Don Sebastián cumplió su amenaza. Intentó cerrarle el acceso al mercado. Intentó convencer a los comerciantes de que no le vendieran nada. Pero la gente del pueblo, inspirada por el valor de Domingo, se mantuvo firme. Jacinto le vendió semillas. Otros le ayudaron a sembrar. Compartieron el agua. Compartieron las herramientas. Y juntos, poco a poco, reconstruyeron lo que don Sebastián había tratado de destruir. La milpa de Domingo volvió a crecer. Verde y alta, meciéndose con el viento de Guanajuato. Y cada vez que Domingo caminaba entre los surcos, sentía la presencia de su abuelo Esteban, de su padre Luciano, de su esposa Luz María. Todos ahí, en la tierra, en el aire, en cada grano de maíz que brotaba. Un año después, don Sebastián Aguirre vendió la hacienda de San Cristóbal y se fue del pueblo. La gente decía que nunca pudo recuperarse de la humillación de ese domingo en la plaza. Otros decían que otros campesinos comenzaron a buscar sus propios títulos de propiedad, y don Sebastián supo que su imperio de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Pero a Domingo no le importaba que había sido de don Sebastián. Él tenía lo que quería, su tierra. Su dignidad. Su paz. Y cada noche, antes de dormir, sacaba el título de propiedad amarillento. Lo miraba bajo la luz de la vela.
Y leía en voz baja el nombre de su abuelo, Esteban Rentería Torres. El hombre que recibió esas tierras del gobierno de Juárez. El hombre que las trabajó con honor. El hombre cuya memoria ahora estaba protegida para siempre. Dicen por ahí que la justicia tarda, pero llega. Que la verdad, aunque esté enterrada durante décadas, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y que un hombre con dignidad y un pedazo de papel amarillento puede vencer al más poderoso de los hacendados si tiene el valor de levantarse. Esta historia ocurrió en 1920, en San Miguel de los Sauces, Guanajuato. Pero historias como esta siguen ocurriendo en todas partes. Hombres y mujeres que pelean por lo que es suyo. Que no se dejan pisotear. Que entienden que la dignidad no se negocia y que la tierra no es solo tierra, es memoria, es sangre, es familia. Y ahora te pregunto a ti, compadre. ¿Alguna vez has tenido que pelear por algo que te pertenecía? ¿Alguna vez has sentido que el poderoso te quería quitar lo tuyo? Cuéntamelo en los comentarios. Porque estas historias no son solo del pasado. Son del presente. Y necesitamos recordarlas para no olvidar que la justicia, cuando se pelea con valor y con la verdad de tu lado, siempre puede ganar. Si esta historia te llegó al corazón, dale like ahora mismo. Suscríbete a este canal porque cada semana traigo historias como esta, historias de justicia, de redención, de hombres y mujeres que se levantaron contra la injusticia en el México rural. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que sí se puede pelear y ganar. Y comenta, justicia, si crees que Domingo hizo lo correcto. Nos vemos en el próximo relato de la Sierra. Y recuerda, la dignidad no tiene precio. Y la verdad, aunque tarde 70 años en salir a la luz, siempre vence.